no es poca cosa, ¿eh? En 80 años del sindicato es la primera mujer presidente, o presidenta, ahí está. Y ya va en su segundo periodo, ¿no? Y realmente es una dirigente muy activa, y que estuvieron a cargo, además, con APU y otras organizaciones, de hacer la transmisión del día domingo, donde también la Matraca se adhirió y hizo la transmisión en simultáneo, la retransmisión, conjuntamente con APU, con el Zonal Aguada, que representa Viviana Núñez. Así que vamos a la nota de ella, ¿le Vamos a parece? verlo. Muy Muy bien, bien. vamos a la nota. Bien, continuamos con el Mirador, continuamos en esta noche, que, bueno, nos convoca a raíz de estos 48 años de las caídas de las instituciones democráticas en nuestro país y de la gran respuesta que tuvo con la huelga general de trabajadores y trabajadoras. Vamos a quienes tuvieron, en cierta forma, la responsabilidad de hacer esta transmisión desde el Palacio Legislativo, desde los Pasos Perdidos, de los Pasos Perdidos, si bien digo, a una dirigente nacional del Sindicato de Camioneros, que gentilmente, bueno, nos va a acompañar para contarnos algunas cositas al respecto de esto. Viviana Núñez, le damos la bienvenida, las buenas noches. ¿Cómo te va, Viviana? Bueno, muchas gracias. Primero que nada, por siempre estar participándonos, y siempre dándonos el lugar para que nosotros podamos de alguna manera transmitir y contar, ¿no? Este tipo de actividades que para nosotros son muy importantes, porque en realidad lo que hacemos es apelar a la memoria colectiva. Entonces yo creo que desde ese lugar, para nosotros poder contar, transmitir, es como algo, una tarea que tenemos que tiene que estar. Tal cual. Viviana, el movimiento sindical en esa instancia histórica ha tenido el reconocimiento mundial, si se quiere, ha tenido el reconocimiento de otros pares en cuanto a movimientos sindicales por esa gran resistencia que se tuvo a ese golpe de Estado, a esa caída de las instituciones democráticas, y obviamente allí se instaura una lucha donde, bueno, obviamente va por distintos caminos. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, ¿qué hablar para no ponerme porque hablar de estas cosas, si bien emocionan, también un poquito duele, ¿no? Porque en esos, hace 48 años atrás, que nosotros lo vemos como muy lejano, y yo soy como joven, yo no nací en el 82, ahora todo el mundo va a saber mi edad, pero es como que no lo viví. Pero siempre tuvimos ese acercamiento y esas historias, y bueno, y es una historia de alguna manera muy reciente también, son 48 años. Para algunos podrían ser muchos, pero para otros no es tanto. Nosotros como movimiento sindical, como clase trabajadora, siempre para nosotros es importante ubicarlo desde la huelga general, esa heroica e histórica huelga que para nosotros tuvo un lugar muy trascendental y jugó un papel muy importante en todo lo que es con el pueblo uruguayo, ¿no? Creo que en esa huelga los trabajadores y las trabajadoras y también la sociedad en su conjunto, no toda, se puso a defender la democracia. Es inevitable hablar de la cantidad de compañeros y compañeras que estuvieron presas en esa huelga, los compañeros y las compañeras que hasta el día de hoy no sabemos dónde están, los compañeros y las compañeras que fueron torturados, ¿tá? Que hoy por hoy siguen vivos, y que también es de valientes que ellos vengan a contarnos lo que sucedió. A nosotros, las generaciones mucho más jóvenes, obviamente.
nosotros conmemoramos siempre la huelga general, la heroica huelga general, los 15 días en un principio de ocupación de todos los centros de trabajo, para resistir al fascismo, a la dictadura impuesta por en aquel entonces gobierno de Bordaberry y las Fuerzas Armadas. Porque también tenemos que decirlo quienes estaban en el poder en ese momento, y quienes fueron los articuladores, independientemente de todo lo que tiene que ver con la ayuda internacional, para que ese terrorismo de Estado llegase no solamente a Uruguay, sino también a toda América Latina. Pero los trabajadores y las trabajadoras en todos esos 12 años tuvieron un rol muy importante, muy fundamental, porque se estaba organizando no solamente desde acá, desde el territorio, sino que muchos de nuestros compañeros y nuestras compañeras resistieron la dictadura y organizaron la resistencia desde el exterior, desde el exilio, desde la clandestinidad. Un poco el día que armamos la actividad en el Salón de los Pasos Perdidos, que también no es casualidad que nosotros tomemos el Palacio Legislativo, tomemos el Salón de los Pasos Perdidos. Para nosotros esa es la casa de la democracia, independientemente de que hoy sientamos de que de alguna manera se vulneran derechos de nosotros, no solamente de los trabajadores y las trabajadoras, sino en realidad de la gente que está más vulnerada. Pero tomar ese espacio, yo creo que es un símbolo. Pero aparte no es la primera vez que lo hacemos. Esta vez lo hicimos en un formato de conversatorio y no presencial por el tema de la pandemia, pero lo hemos hecho ya en años anteriores, y la misma modalidad. En realidad es hablar de nuestra huelga general, de nunca más al terrorismo de Estado, de que queremos saber hasta el día de hoy dónde están nuestros compañeros y nuestras compañeras que aún no han aparecido. Para nosotros eso es doloroso también hablar de eso, ¿no? Claro. Viviana, de acuerdo a tu relato, lo que se desprende es que existía en ese momento un movimiento sindical muy maduro, muy trabajado, que tenía las ideas bien claras, porque lograr que exista una huelga de la índole que existió, o sea, para entender, pararon todos los sectores y llevó a estar unido a un pueblo entero en contra de ese golpe de Estado. Pone también en un serio reto al movimiento sindical actual, al cual tú representás, como tú decías que no lo viviste, pero que obviamente hoy estás en una representación importante, porque sos presidenta allí de este movimiento sindical y representante fundamental. Así que bueno, obviamente que los ponen en un reto en pleno siglo XXI. Sin dudas. Sin duda, nosotros, las nuevas generaciones, primero que nada, sí tengo que reconocer de que el movimiento sindical, los compañeros y las compañeras que resistieron esa huelga, no fue una huelga que se armó de un día para el otro. Una década antes, la huelga ya estaba resuelta porque el golpe de Estado ya se veía venir. O sea que los compañeros, no solamente y las compañeras, lo hicieron de forma madura, como vos decís, y de suma responsabilidad, sino que también de manera previsoria. Una década antes, saber que un golpe de Estado podía llegar a venir y empezar a organizar a los trabajadores y a las trabajadoras para que en realidad en la Federación del Vidrio se decidiera en una mesa representativa de que íbamos a la huelga general. Digo íbamos porque en realidad esto es un sentido de pertenencia, ¿no? O sea, yo no me puedo desprender de lo que soy, eso sin duda. Y la madurez con la cual se llega a esa huelga y a esa resistencia, sin duda que es un movimiento sindical muy maduro. Ahora, hoy seguimos teniendo el mismo compromiso y seguimos intentando tener la misma madurez que tuvieron aquellos compañeros y compañeras. Había un video de Platero que era muy interesante porque nos hablaba, y lo pasamos en la actividad, Platero decía,
ahora somos viejos, y ahí hay un mensaje muy importante, pero cuando nosotros hicimos la huelga, éramos jóvenes, entonces desde ahí también Platero de alguna manera nos ponía esa responsabilidad y esa mochila de decir, son dirigentes, son delegados, son trabajadores, bueno, a todo esto también se tiene que resistir, y sin duda que el movimiento sindical hoy tiene una gran tarea, que es la que estamos desarrollando en todo el territorio. Estamos a la altura, sin duda, estamos a la altura, tenemos la misma preocupación y ocupación, que era un poco lo que charlamos tras bambalinas, si se quiere, porque no solamente es preocuparnos por lo que nos pasa, sino también ocuparnos. Y bueno, y nosotros hoy considero que tenemos un movimiento sindical muy maduro, pero que también estamos a la altura de afrontar cualquier dificultad que se pueda venir. Indudablemente no todo es de las mismas formas, ¿no? Las modalidades cambian, las represiones son diferentes, y bueno, y ahí es el ingenio también que tenemos que usar, ponerle un pienso y empezar como a pensarlo desde el lado más que nada de la responsabilidad. Viviana, allí en la transmisión encontramos a un Fabián Cardoso hablando también sobre el tema de la ley de medios, que también se encuentra en riesgo. Nos encontramos con una Viviana Núñez también haciendo referencia a la situación actual de la persecución sindical y de la situación actual de los trabajadoras y trabajadores. Digamos, ese rol nuevo, quizás para el movimiento sindical, implica que haya una intencionalidad fundamentalmente de enfrentamiento, o habrá instancias de diálogos, de participación. ¿Cómo se va a plantear la movida en esto que viene de futuro? El movimiento sindical venimos ya en alerta desde el momento de que el gobierno pone una ley de urgente consideración sin haber consultado al pueblo. Eso es primero que nada. A nosotros eso es totalmente un gobierno neoliberal, un gobierno que no tiene en cuenta la consulta del pueblo, que no le interesa al pueblo indudablemente, más allá de que hay en espacios donde uno lo tiene que de alguna manera decir más lindo, pero la realidad es esa. Tenemos un gobierno que viene por todos y por todo. Entonces, ahí es donde nosotros nos paramos firmes. Ya el solo hecho de que nos pongan una ley de urgente consideración, que nosotros como pueblo no tuvimos posibilidad de votar, de decidir, eso ya es en realidad un atropello a las libertades. Entonces nosotros hoy lo que estamos haciendo es salir a buscar cada firma por cada lugar del país, ¿tá? Para que en realidad el pueblo pueda decidir si quiere esa ley o no, para que se habilite un plebiscito, porque la gente también ahí empieza a jugar con que si yo firmo, porque te encontrás, decís, no, si yo firmo entonces ya se deroga. No, tenés que conversar, tenés que explicarle que eso es para derogar, para habilitar un plebiscito primero que nada, y después para que nosotros podamos votar. Eso es democracia, poder votar es democracia. No que alguien venga y nos imponga una ley con un montón de cuestiones que vulneran no solamente a la clase trabajadora, sino a los más jodidos de verdad. En plena pandemia, el gobierno, sabiendo que la gente no podía solventar la olla, porque muchos se quedaron sin trabajo, y un montón de cuestiones malas, escuelas cierran, las madres, ¿qué hacen esas madres con sus hijos? Porque eso también, ¿quiénes son los sectores más golpeados? Las mujeres y los niños, y esto es así. Más allá de que el sector trabajador, todo en su conjunto se vio afectado. Pero el gobierno nos mete una ley en la cual no tenemos posibilidad de decidir, como ya lo dije varias veces, pero no solamente eso, sino en medio de una pandemia donde la gente se enfermaba, donde no tenía que comer, porque no tenía que comer. Hasta el día de hoy hay miles de ollas populares.
hay una cantidad de ollas populares y la gente sigue haciendo cola para ir a comer a esas ollas populares. Entonces, vos como gobierno, ¿qué priorizás? ¿Poner una ley donde nos diga que no podemos ocupar los lugares de trabajo? ¿Donde nos deje sin consejo de salario? Porque eso también. El gobierno nos dejó sin consejo de salario a los trabajadores y a las trabajadoras. Mi rama de actividad, que es la logística, al sindicato al cual pertenezco, no firmó el convenio, a nosotros nos decretaron. No tuvimos posibilidad de negociar en un sector, y lo pongo de ejemplo porque es muy interesante, en un sector donde la logística y el transporte no tuvo pérdida. No tuvo pérdida. ¿Por qué? Porque esos dos sectores no pararon nunca. Nunca pararon. Entonces, se nos vulnera la negociación colectiva, se nos vulnera, bueno, los desalojos. Los desalojos en plena pandemia existieron, que después se frenaron porque la gente, de alguna manera, protestando y con alguna movilización, los pudo frenar, sí, y porque hubo mucha gente también involucrada que los ayudó, pero los desalojos también existieron. Entonces hay un montón de factores donde nosotros tenemos que, por eso salimos a juntar las firmas todos los días, no solamente porque se nos vulneran los derechos a nosotros como trabajadores, sino también porque se le vulnera a la gente que está jodida de verdad, a esa gente que duerme en la calle, que hasta el día de hoy está durmiendo en la calle porque los refugios, como sale a decir el gobierno, tienen todo cubierto, no tienen nada cubierto, porque la gente se muere en la calle de frío. Eso sí es jodido, ¿viste? Entonces yo por eso me levanto y voy a juntar firmas. Por eso sí me levanto y voy a juntar firmas, y por eso todo el movimiento sindical está juntando firmas, porque no he visto un solo compañero o compañera que no esté levantando una firma. Entonces, y por eso también es importante firmar, porque no solamente nos tenemos que mirar que nosotros llegamos a casa y hoy por hoy tenemos un trabajo medianamente ahí que no te da para tirar manteca al techo, pero tenés un trabajo. Pero hay gente que no tiene nada. Entonces, por eso también nosotros nos involucramos y nos comprometemos en todo esto, que es la juntada de firmas, para que el pueblo pueda decidir y para que el pueblo pueda tener, de alguna manera, el ejercicio democrático a decir, esto lo quiero o no. Viviana, hablando concretamente también de la firma y ampliando un poquito lo que tú decías, y porque hay mucha gente que no entiende que no solamente se le vulneran los derechos a aquellos que no lo votaron, sino a aquellos que también lo votaron. ¿Por qué? Porque la ley de urgente consideración es una ley de título, donde en la campaña electoral se planteó como que iba a haber una ley de esas características, pero su contenido jamás fue develado. No fue develado sino hasta después de haber sido electo. Entonces, no es justo ni lógico que el gobierno actual no haga una aclaración de cada uno de los puntos. Si está realmente convencido de que esos puntos son buenos para el país, no va a tener ninguna objeción en discutirlos y ponerlos frente a la mesa y para que la gente lo decida. ¿Cuál es el problema? No habría ninguno. Ahora, claro que si realmente existe algo escondido debajo de la piedra, como se dice normalmente, obviamente que la discusión no le va a servir. Yo creo que el que tiene que firmar es aquel que no lo votó, pero también aquel que lo votó. El trabajador y la trabajadora, por supuesto que no tiene opción, debería firmar, porque ahí se le van a recortar todos los derechos. Pero hay mucha gente que se le va a recortar derechos, como tú recién decías, y obviamente que tienen que estar firmando. ¿Para qué? Para que haya esa instancia de discusión. Y siempre es buena la discusión, siempre es buena. Viviana, como reflexión final, ¿qué te queda para aportar, para decirle a los oyentes y televidentes, porque también te van a ver, qué reflexión final le darías? Y yo lo único que se me viene a la cabeza así, porque como que no lo armo, pero sí lo siento, y esto es lo importante, es, gente, salgamos a buscar la firma. Si sabemos de alguien que quiere firmar y que no firmó, hay un montón de compañeros y compañeras, pero también involucrémonos nosotros mismos. También salgamos nosotros mismos a buscar esa firma para que en realidad podamos decidir, podamos tener la libertad de elegir lo que queremos para
para nosotros mismos, pero también para el resto, porque hay que ser solidario, siempre hay que ser solidario. Así que los invito a que vayamos a buscar esas firmas, las firmas están, vamos a llegar, y soy una convencida de que el pueblo uruguayo, una vez más, va a demostrar que está a la altura, de esas convicciones que nosotros peleamos, fundamentamos y defendemos todo el tiempo. Va a demostrar la madurez que demostró el movimiento sindical en esos años que le puso resistencia a la dictadura. Que no es solo el movimiento social, el movimiento sindical, perdón, hay muchas organizaciones sociales que también están atrás de esto, y eso también hay que decirlo, porque no es solamente el movimiento sindical, sino en realidad es toda la lucha colectiva que se viene dando desde hace un montón de tiempo, justamente para unificar y para ahondar de alguna manera en todo esto que es ponernos de acuerdo, que a veces parece como muy difícil, pero creo que no, que lo vamos a hacer, lo podemos hacer, así que vamos a ir a juntar firmas. Que así sea, vamos arriba. Gracias Viviana Núñez, gracias por tu participación, porque cada vez que te convocamos estás dispuesta, así que muchísimas gracias, y bueno, arriba la lucha. Gracias a ustedes por siempre darnos ese espacio para poder decir lo que pensamos.